Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 16 de abril de 2024. Hoy hay dos frentes informativos especialmente interesantes en el panorama del día, que son, por una parte, las muchas declaraciones, la resaca, que han dejado unas declaraciones de él, que va a ser candidato, del que está siendo candidato a las elecciones vascas por H. Bildu. Saben ustedes que Pello Otxandiano, ayer por la tarde, en una entrevista en la cadena SER, se negó a hablar de ETA como de una banda terrorista, y eso hoy ha traído cola. Este es uno de los frentes, sin ninguna duda, del día. Y veremos además algunas declaraciones, escucharemos, por decirlo mejor, algunas declaraciones que no dejan de ser especialmente curiosas, sobre todo porque hasta hace muy poco tiempo no se producían en esos términos. Y luego el segundo frente, voy a empezar por ahí porque es más reciente, las declaraciones de Otxandiano son de ayer por la noche. Y esta mañana hemos sabido, estaba previsto, por otra parte tampoco es ninguna sorpresa, que el Congreso de los Diputados ya ha ultimado la lista de comparecientes y el calendario de esas comparecencias en los trabajos de la Comisión de Investigación, que tiene que investigar qué es lo que pasó con la compra de mascarillas durante la pandemia en el Congreso de los Diputados. Hago esta matización, digamos, un poco enfática, pues saben ustedes que hay dos comisiones de investigación. Una del Senado, que pastorea el PP, porque allí tiene el PP mayoría absoluta, y otra en el Congreso, que pastorea el Gobierno y sus socios. Para gran cabreo, como veremos enseguida, del Partido Popular y también de Vox. Bueno, el presidente de esa comisión parlamentaria se llama Alejandro Soler, es un socialista valenciano, ilicitano, por más señas, que hoy ha comparecido ante los medios de comunicación y nos ha contado algunos detalles a propósito del número de comparecientes, del tiempo que se han propuesto trabajar en esa investigación y también de la lista de las personas que van a tener que declarar. A partir de ahora se inicia el trabajo de la comisión y en la mesa posterior ya hemos decidido iniciarlos el próximo lunes con la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas y del exministro Salvador Illa. Por tanto, empiezan ya los trabajos de esta comisión el próximo lunes y tendremos ya la oportunidad de preguntar y de cumplir con el objeto de esta comisión. Bueno, como ven ustedes, a partir del próximo lunes, por lo tanto, ya tenemos entretenimiento. El domingo serán las elecciones vascas y el lunes pues hablaremos de lo que haya pasado en las elecciones vascas y también del inicio de esa comisión de investigación. Les decía hace un instante que es muy llamativo el enfado bastante mayúsculo que tienen tanto Vox como el Partido Popular, por razones muy coincidentes, aunque cada uno ha querido elegir, digamos, un aspecto concreto de sus discrepancias para poner el énfasis hoy en las declaraciones periodísticas. Por ejemplo, Jorge Campos, que es el portavoz de Vox en esa comisión, lo que ha querido dejar claro es que es completamente imposible en 4 meses tomar la declaración a 134 personas. Y ha añadido, eso es una tomadura de pelo. Se ha pactado una lista entre Sumar y el Partido Socialista de 134 comparecientes, que materialmente es imposible por el tiempo que se ha dado, las intervenciones de los grupos en la comisión, que dé tiempo, a no ser que estemos 93 horas solo con comparecientes todos los meses, hasta que finalice dentro de 4 meses. Es, insisto, un paripé. Yo creo que para esto lo que podría haber hecho el Partido Socialista y Sumar pues es quedar en la calle Ferraz, tomarse un café y ya llegar a algún acuerdo, porque esto es una auténtica tomadura de pelo. Bueno, como ven ustedes, Jorge Campos lo que dice es 134 comparecientes para 4 meses de trabajos es algo verdaderamente inasumible. A él no le preocupa, por lo menos en estas declaraciones no parece que le preocupe la identidad de esos 134. Sin embargo, el Partido Popular está igual de enfadado que Vox, porque lo que no le gusta es la identidad de los comparecientes. De hecho, hoy Elías Bendodo ha dicho, qué curioso, de 134 comparecientes, solo hay 22 que tengan vinculación con el caso que nos ocupa, que es el caso Ábalos. Y está especialmente enfadado, aunque él no lo ha querido decir, digamos, de una manera tan abierta, porque entre los 134 comparecientes están 3 presidentes autonómicos del Partido Popular, la señora Ayuso, el señor Rueda y el señor Moreno Bonilla. Hoy se ha dado un paso más donde los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez apuntalan al Gobierno y al Partido Socialista en este gran caso de corrupción. Les doy un dato, se han aprobado un listado de 133 comparecientes, 134 comparecientes, y solo 22 de ellos están vinculados a la trama. Todos los demás son nombres que ha propuesto el Gobierno y sus socios para desviar la atención.
Bueno, esto es lo que ha querido recalcar el Partido Popular a la hora de manifestar su enfado. Naturalmente, los socios del gobierno pues no lo ven de la misma manera. Es más, ellos están colgando medallas porque saben ustedes que el Partido Socialista no tenía ninguna intención inicial de convocar a José Luis Ábalos en esta comisión. Era una cosa muy llamativa. Un caso que lleva su nombre, o el nombre de su principal colaborador, Koldo García, y sin embargo el Partido Socialista parecía que no tenía ninguna intención de llamar a declarar al señor Ábalos. Al final, claro, esto ya lo comentábamos ayer, Sumar se iba a hacer fuerte en la petición de esa comparecencia, por lo tanto el Partido Socialista sabía que iba a perder la votación y por lo tanto pues a última hora se ha animado a aceptar la petición de Sumar. Por eso Aina Vidal, que es la representante de Sumar en esa comisión, hoy se ha querido colgar la medalla. Ha dicho, nosotros hemos pactado una lista con el Partido Socialista desde el minuto 1, teníamos muy claro que tenían que desfilar por esa comisión todos aquellos que tuvieran algo que decir. Ya tenemos una lista conjunta que hemos aprobado desde el primer minuto. Saben ustedes que las negociaciones han estado desde el primer segundo. Con el Partido Socialista acordamos, por ejemplo, todos aquellos nombres que tenían que ver con su partido fueron hablados previamente y con una necesidad democrática de que los representantes políticos que estuvieran en ese momento con responsabilidades den explicaciones. Eso está acordado. Ahí no ha habido ningún tipo de trabanqueta, ¿cómo decirlo?, de zancadilla, ¿de acuerdo? Eso está completamente acordado. Por lo tanto, comparecerá el señor Ábalos, porque tenía responsabilidades en ese momento. Y también los presidentes autonómicos que en aquel momento pues estaban en la presidencia autonómica. El señor Rueda en Galicia, la señora Ayuso en Madrid, el señor Moreno Bonilla en Andalucía. Es decir, hay que diluir, esta es un poco la consigna que parece que tenía muy clara el Partido Socialista, la investigación, para que el foco no se centre solo en las mangancias del señor Koldo García, consentidas o no, ya lo veremos, por el señor Ábalos. Hay que abrir el abanico, por lo tanto hay que dispersar un poco la responsabilidad. Y no contentos con ello, también Ana Vidal lo que ha dicho es, bueno, hemos consentido en la comparecencia del señor Ábalos, pero por supuesto también hemos pedido que comparezca el novio de la señora Isabel Díaz Ayuso. Es más, Ana Vidal, en declaraciones públicas que escucharán enseguida, ha dicho que es que para ella el novio de la señora Ayuso está en el epicentro de todo este problema. Eso tiene que ver con una persona que participó en los momentos más oscuros de la pandemia, pues todo parece ser pues para lucrarse. Es alguien a quien están investigando desde diversos organismos y por lo tanto creemos que es fundamental, es uno de los epicentros. Bueno, uno de los epicentros, decía la señora Vidal. ¿Y cómo se lo ha tomado la señora Ayuso? Pues mal, como se podrán ustedes imaginar. Está molesta. Y está molesta no solo con las fuerzas políticas que han pedido la comparecencia de su pareja, sino está también molesta con el fiscal general del Estado. Ya saben ustedes que ayer el fiscal general del Estado dijo que el hecho de que se hubiera publicado una nota de la Fiscalía contando datos personales de la pareja del señor Ayuso era responsabilidad suya. Es verdad que el fiscal general, cuando asume esa responsabilidad, lo que no hace es aceptar que en la difusión de esa nota se cometiera ningún delito. Él considera que los datos que se dieron a conocer eran ya datos conocidos porque habían sido previamente publicados por los medios de comunicación. La señora Ayuso no tiene esa misma opinión en absoluto. Es más, ella considera que el fiscal general del Estado, después de haber reconocido la responsabilidad de la difusión de la nota, lo que debería hacer en cualquier país normal es dimitir. Un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Bueno, luego escucharemos también a Isabel Díaz Ayuso porque también es protagonista de la segunda de las cuestiones informativas destacadas en este martes, que como les digo, tienen su origen en unas declaraciones que ayer protagonizó en la cadena SER don Pello Otxandiano, que es el candidato de EH Bildu a las elecciones vascas que se celebran, como saben, este fin de semana. Para que no hablar sobre entendidos y para que ustedes no tengan que echar mano de la memoria, hemos hecho un pequeño recordatorio de lo que pasó, del pasaje fundamental de lo que pasó ayer en esa entrevista de radio. ¿ETA fue un grupo terrorista? ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales. ETA
hay diferentes puntos de vista. No pasa de ahí de considerarlo grupo armado. No pasa de considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista ETA. No me parece que esa sea la cuestión fundamental. Es una cuestión muy importante considerar sí, si ETA fue una banda terrorista o no. Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo. Bueno, pues podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo. Bueno, pues este es el momento en el que el señor Ochandiano pues nos clareó qué es lo que él piensa a propósito de la cuestión de fondo. Les decía al principio que lo más llamativo de la marejada que han declarado, que han despertado, que han provocado estas declaraciones, no es que el Partido Popular o que Vox o incluso que otras formaciones políticas hayan salido a enmendarle la plana al señor Ochandiano. Lo llamativo para mí, lo más llamativo, es que haya sido el propio Partido Socialista y el propio Gobierno quien haya arremetido contra el señor Ochandiano, porque yo recuerdo, y ustedes también, a poco que echen mano de la memoria, que, en fin, las relaciones entre el Partido Socialista y Bildu estaban tan bien que cada vez que se hablaba de ETA salía Patxi López para protestar diciendo que estaba hasta el gorro de que se paseara el fantasma de ETA, que ya había que dejar de hablar de ETA de una puñetera vez y que ETA ya había desaparecido y que esto de, en fin, de estar resucitando fantasmas era una cosa terrible que le producía urticaria, más o menos. Esta era la teoría. Pero como resulta que las encuestas no le van demasiado bien al Partido Socialista de Euskadi, pues han visto que tenían que cambiar de partitura. Y entonces, cuando ayer se produjeron estas declaraciones que acabamos de reproducir, el primero que salta a la palestra es Eneko Andueza, que es el candidato del Partido Socialista de Euskadi en las elecciones vascas, para decir que, escuchen, ante este argumento solo cabe afirmar dos cosas. Uno, que la única verdad que dice el señor Ochandiano es que efectivamente ETA ya no existe. Y después, que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Es lo único que se puede decir frente a eso. Porque esas declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda. Está hablando de bajeza moral el señor Andueza, algo que no le ha gustado nada a Javier de Andrés, que es el candidato del Partido Popular en esas elecciones. Lo califica de cobardía, bajeza moral y dice que no puede permitir que esa gente gobierne. Pero es que la realidad es que Sánchez gobierna precisamente por esa cobardía y por esa bajeza moral. ¿No lo sabe Andueza? Es por esa cobardía y por esa bajeza moral por la que gobierna Sánchez. Bueno, a mí que el Partido Popular arremeta contra el señor Ochandiano o contra el señor Andueza no me llama la atención, las cosas como son, y mucho menos en lo que es ya la recta de tribunas, la recta final de una campaña electoral que acaba el próximo domingo, que es cuando los vascos van a votar. Me sorprende mucho más, primero, que el Partido Socialista haya querido entrar en ese debate, eso ya lo he contado, y luego, en segundo lugar, que los socios de Sánchez, que además se llevan muy bien con Bildu, pues también hayan querido descalificar las declaraciones del señor Ochandiano. De hecho, Alba García, que es la candidata de Sumar a las elecciones vascas, también ha querido desmarcarse de lo que dijo el señor Ochandiano. A ver, nosotras tenemos claro que sí fue una banda terrorista, es evidente. Para nosotras es importante, además, cuando hablamos del terrorismo de ETA, poner en el centro a las víctimas. Lo que supuso para Euskadi el terrorismo de ETA fue muchísimo dolor y mucho sufrimiento y no podemos tomarlo a la ligera. Pues no es la primera vez que han tenido la oportunidad de decir cosas parecidas y, sin embargo, habitualmente pasan de largo. Es decir, que ya se ve que una campaña electoral te obliga a decir cosas que a lo mejor podrías haber dicho en otro momento y que no te ha parecido oportuno. Ahora, como hay que disputarse el voto, pues efectivamente todo vale. Me sorprende para bien, vamos, me sorprende para bien. Tampoco es que yo crea que haya un gran grado de sinceridad en las declaraciones de los candidatos, y menos cuando estamos en campaña electoral. Pero decir que me suena mucho mejor este tipo de formulación retórica que no la del señor López habitualmente, o la de aquellos que se quieren poner de perfil cuando sale a relucir lo que significó ETA para la historia democrática de nuestro país. Pero bueno, esta polémica a la que estoy haciendo referencia no solo se ha cocinado entre los candidatos a las elecciones, es decir, no solo ha sido un debate territorial en Euskadi, en el País Vasco, también ha cruzado las fronteras y ha llegado a las formaciones políticas de ámbito nacional y también al propio gobierno. Fíjense que hoy han sido 2 miembros del gobierno los que han querido enmendarle la plana al señor Ochandiano. Para empezar, el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, que tampoco se caracteriza habitualmente por hablar con claridad de lo que significó la banda terrorista ETA. Es realmente un desprecio
a las víctimas del terrorismo y que ya es hora que la izquierda abertzale reconozca el terrorismo de ETA, condene el terrorismo de ETA y manifieste su solidaridad más íntima, más profunda y más real con las víctimas del terrorismo. Claro, en el momento en el que el señor Andueza ha marcado esa posición, que supongo que será una posición además pactada en el Comité de Estrategia de la campaña electoral, el gobierno, el Partido Socialista, y el gobierno no es nada más que el resultado de lo que quiere el Partido Socialista, no tiene más remedio que hacer suyo ese argumentario. Por eso hemos escuchado hoy al señor Marlaska, que es el ministro del Interior, por lo tanto está en su jurisdicción hablar de lo que significó el terrorismo, de lo que fue la banda terrorista ETA, y también naturalmente la ministra portavoz del gobierno, porque hoy es martes. Hoy ha habido Consejo de Ministros y ya saben que después del Consejo de Ministros hay rueda de prensa. Comparece Pilar Alegría y es preguntada por los medios de comunicación. Era evidente que le iban a preguntar por esto y era evidente que lo tenía preparado. Lo tenía preparado a través del argumentario que deben redactar habitualmente los cabezas de huevo del Partido Socialista, del Gobierno, que no sé si son los mismos o son distintos. ¿Y qué ha dicho la señora Alegría? Pues algo que no es muy distinto a lo que acabamos de escuchar en boca del señor Marlaska. No compartimos en absoluto, la posición que ha trasladado, las palabras que ha trasladado el candidato de EH Bildu. No reconocer que ETA fue una banda terrorista, como le decía su compañera, no es ya que sea absolutamente cobarde, sino que es un desprecio enorme, es un absoluto desprecio hacia todas las víctimas, pero a la sociedad española en su conjunto. Bueno, entonces lo lógico sería pensar que el Partido Socialista no quiere saber nada con Bildu y que no va a llegar a acuerdos con Bildu. Eso sería lo lógico, ¿no? Es decir, lo digo porque todos tenemos en la memoria lo que pasó en Navarra, el apoyo del Partido Socialista a Bildu. Es decir, en Navarra gobierna Bildu porque el Partido Socialista navarro, en este caso, quiso que Bildu gobernara en Navarra. Bueno, pues si Bildu es lo que dice Pilar Alegría que es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Eso es lo que le han querido preguntar a la ministra portavoz. Simplemente saber si actitudes como las que expresó ayer en esa entrevista en la cadena SER les reafirma en la intención de no pactar con esa formación después de las elecciones de este domingo. Creo que el candidato del Partido Socialista ha sido absolutamente contundente. Absolutamente contundente. Y desde luego nos reafirmamos en sus palabras. Bueno, hay que recordar las palabras contundentes, según la señora Alegría del señor Andueza. Andueza ha dicho que no quiere pactar con Bildu. Tampoco es que lo haya dicho con una gran contundencia y además no crean que todos se lo creen. Es más, no hay mucha gente que se lo crea. Todos estamos ya muy acostumbrados a que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que tienes que hacer una vez que la aritmética parlamentaria deja de ser un arcano cuando se escrutan las urnas. Si no hay más posibilidad para llegar al gobierno que pactar con alguien indeseable, pues pactas con alguien indeseable o alguien que te parecía indeseable 3 días antes. No quiero invocar los muchos recuerdos que tenemos en la cabeza porque no tengo tiempo para hacer, en fin, una hemeroteca tan larga, pero es que no hace falta, todos yo creo que lo recordamos. Por lo tanto, hoy en el Partido Popular ya no las personas que están participando como protagonistas activos en la campaña, sino los líderes nacionales que acuden a apoyar a los candidatos del Partido Popular a las elecciones vascas, a la campaña, han querido primero dejar muy claro que lo que se dice en campaña no es necesariamente lo que se piensa. Esta ha sido la idea central de Isabel Díaz Ayuso. Entre ellos se defienden. Bildu defiende al PNV, el PNV a Bildu, Bildu defiende al PSOE, se blanquean, se votan, se apoyan. Luego llegan las elecciones, hacen el sarao, te venden lo que quieran. En realidad después pactarán lo que les venga en gana, sin principios, sin programa, sin ideas. Aquí lo único que importa es la poltrona. Y por lo tanto, pues al final ya se las ingeniarán para que la poltrona no cambie de manos. La poltrona, como saben ustedes, en este momento, hasta que no sepamos los resultados del próximo domingo, está en manos del PNV y, según la señora Ayuso, seguirá en manos del PNV. Y todas las barbaridades que están pasando en España, el PNV las ha votado con los ojos cerrados. Todas las barbaridades ultra de izquierda que ha puesto en marcha el gobierno de Sánchez, todas han contado con el PNV. Bueno, y no solo es la única voz, digamos, de ámbito nacional que hoy ha querido participar en este debate. Hemos seleccionado a Isabel Díaz Ayuso en representación del Partido Popular, pero también ha habido otros dirigentes nacionales del Partido Socialista que se han sumado al desconcierto que les ha provocado las declaraciones del señor Ochandiano.
El señor García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, también ha querido reclamar su cuota de protagonismo. Se le estuvo preguntando en un programa de radio, Aymar Bretos, un magnífico periodista, le estuvo preguntando muchísimas veces que por qué no se desmarcaban, que si no pensaba que... Y se negó por completo a reconocer a ETA como banda terrorista. Eso está pasando hoy. Estamos hablando de alguien que puede terminar ganando las elecciones, lo cual significa simple y llanamente un retroceso. Bueno, y un asunto más, antes de pasar al resumen de las noticias destacadas del día. Saben que el Congreso y el Senado están enzarzados en una batalla a propósito de la ley de amnistía. El Senado le dijo al Congreso, tienes que paralizar esa tramitación porque esa ley es inconstitucional. Y el Congreso les contestó diciendo que no procedía la petición del Senado. Esto no ha acabado con la controversia entre las dos cámaras. ¿Por qué? Pues porque el Senado va a replicar a la negativa del Congreso. La decisión de no aceptar mi requerimiento, dicen en el Senado, no la puede tomar la mesa del Congreso de los Diputados, la tiene que someter a pleno. Y por lo tanto, o nos aclaramos o acabaremos en el Tribunal Constitucional. Maite Loureiro. El choque institucional por la amnistía, lejos de atenuarse, se agrava. Después de que la mesa del Congreso rechace frenar la norma, el Senado se plantea ir al Tribunal Constitucional para dirimir el conflicto. Fuentes parlamentarias acusan a Francina Armengol de invadir competencias, extralimitarse y coartar los derechos de los diputados por no plantear esta cuestión en el Pleno de la Cámara. Acusaciones similares a las lanzadas por el vicepresidente del Congreso, el socialista Gómez de Celis, que reta al Partido Popular a acudir al Tribunal Constitucional. Tiene la competencia de reclamar al Tribunal Constitucional cualquier duda al respecto de no solo los pasos dados, sino también sobre el fondo de la cuestión, sobre el fondo y el articulado de la propia ley de amnistía. En ese plazo de un mes puede reclamarlo al Tribunal Constitucional y le invitamos a que lo haga, porque estamos seguros de que todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha realizado por parte del Congreso de los Diputados es correcto. Por tanto, le invitamos a que lo haga. El conflicto no paraliza la tramitación de la norma, que deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva una vez transcurran los 2 meses desde su aprobación. Es martes 16 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en su dictamen definitivo, ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y otros 34 excargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta responsabilidad contable por el supuesto desvío de fondos para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern. El Ministerio Público reclama dicho importe de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados, que deberán resarcir con esa cantidad a la Administración catalana. Y nuevos testimonios confirman la trama corrupta en el juicio contra el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana por el caso Erial. El dirigente del PP se sienta en el banquillo acusado de prevaricación, cohecho y blanqueo, entre otros delitos, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide 19 años de cárcel. El que fuera su jefe de gabinete, Juan Francisco García, ha reconocido que se amañaron los contratos para privatizar las ITVs valencianas y que se hizo a petición del exdirector de la policía, Juan Cotino. Los adjudicatarios de esos contratos, los empresarios Vicente y José Cotino, han explicado que las comisiones ilegales se pagaron a través de fondos de una cuenta en Luxemburgo. Y también se complica el acceso a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, al que aspira Pedro Rocha. El Consejo Superior de Deportes estudia el informe del Tribunal Administrativo del Deporte, que aprecia hasta 7 posibles infracciones muy graves en su etapa al frente de la comisión gestora, con la amenaza de una inhabilitación al que es único candidato. En este sentido, también la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado hoy que el Gobierno convocará a la comisión del Consejo Superior de Deportes para tomar una decisión sobre Rocha y para limpiar la imagen de la Real Federación Española de Fútbol. El Gobierno claramente va a actuar con rigor, con seriedad y con garantías, sobre todo para permitir establecer o restablecer una imagen correcta de la Federación Española de Fútbol, pero sobre todo evitar que estas prácticas vuelvan a pasar y que se garantice algo que es primordial, que es la transparencia y la democracia en la Federación de Fútbol Española.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes una reunión extraordinaria del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Es un acto que tiene lugar con motivo del repunte de crímenes vicarios. Y es que en apenas 3 meses, 7 menores han sido asesinados por sus padres. Precisamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado 160 millones de euros que se distribuirán a las comunidades autónomas para seguir consolidando las políticas en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Lo ha anunciado la ministra portavoz Pilar Alegría. Desde el Gobierno de España tenemos un compromiso firme frente a la lucha contra la violencia sobre las mujeres, sobre los menores, y vamos a seguir además trabajando con absoluta firmeza y desde luego sin dar ni un paso atrás en esta cuestión. Es imprescindible, por tanto, que sigamos desplegando las políticas necesarias, dotando de recursos y, como no, trabajando en la protección de las víctimas y de sus familiares. Y según los datos que hoy publica el Ministerio de Sanidad, la lista de espera para operaciones no urgentes han vuelto a batir récord en nuestro país, con casi 850.000 pacientes sin intervenir a fecha de diciembre de 2023. Es un dato sin precedentes y que además supone un aumento del 7,1% con respecto a diciembre de 2022. El tiempo medio de espera se sitúa en 128 días, siendo las especialidades de cirugía plástica y la de neurocirugía las que mayor tiempo de espera acumulan. Preguntada sobre estos datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado ser consciente de la gravedad del problema. Una de las cosas que tenemos como una prioridad es volver a regular las listas de espera. La homogenización de los datos se regula a través de un Real Decreto del año 2003 que ha quedado completamente obsoleto y nos tenemos que poner a darle transparencia y sobre todo trazabilidad. Queremos saber cuál es la trazabilidad desde que un paciente tiene un problema hasta que se le soluciona. Y por supuesto queremos meter dentro de las listas de espera todo aquello donde ahora mismo tenemos cajas opacas, como pueden ser las listas de espera que no están recogidas o de aquellas patologías que no están recogidas en este Real Decreto. En la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha encontrado en los registros llevados a cabo por el triple crimen de Chiloeches en Guadalajara varias joyas presuntamente robadas a la familia asesinada, lo que confirma la hipótesis de que el motivo detrás de lo ocurrido fue un robo. María García. Fuentes de la investigación apuntan a que el autor habría sido uno de los detenidos, aunque el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara mantiene el secreto de sumario decretado el pasado sábado tras la muerte de un matrimonio y su hija en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches. Recordamos que los cuerpos presentaban signos de violencia. El presunto autor de este triple crimen es un varón residente en la cercana localidad de Pioz y cuenta con múltiples antecedentes por robo con fuerza, estafa, delitos de conducción sin carné, delito contra la intimidad y también por desobediencia y resistencia. Una de las hipótesis de los investigadores es que el móvil del triple crimen guarde relación con un robo, aunque se mantienen abiertas otras líneas de investigación. Y la Audiencia Nacional ha admitido la querella contra la cúpula de Hamas por delito de terrorismo que presentó el padre de la joven española asesinada Maya Villalobos en los ataques perpetrados contra Israel el 7 de octubre del año pasado. En la resolución en la que acuerda la medida contra 8 dirigentes de la organización terrorista, la magistrada ha decidido acumular la denuncia a las diligencias ya abiertas el pasado 11 de octubre para investigar la muerte de la joven, de otro español y su mujer. Y también el edificio de la antigua Bolsa de Copenhague del siglo XVII ha amanecido este martes envuelto en llamas a causa de un incendio cuyo origen aún se desconoce. El fuego ha provocado la caída de parte del techo, la cúpula y de la aguja de la torre del edificio. En el interior se encontraban 10 trabajadores que han podido salir del edificio por su propio pie y de momento no hay información sobre posibles víctimas. Y terminamos contándoles que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sigue estudiando cómo responder al ataque de Irán. Hoy vuelve a reunir a su gabinete de guerra, un gabinete que parece dividido entre quienes piden mano dura y quienes reclaman contención. Verónica Jorro. El gabinete encabezado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con la presencia de otros ministros y figuras de la oposición es el órgano que decide la gestión de la guerra en Gaza y el que debe diseñar la respuesta militar al bombardeo del sábado. El ejército israelí ha afirmado que responderá con toda seguridad a la agresión, pero que lo hará en el momento adecuado. Israel busca una forma de actuar que pueda contar con el apoyo de su principal aliado, de Estados Unidos, y no contribuya a escalar aún más la tensión en la región. El organismo ya se reunió el domingo y el lunes, mientras el régimen iraní
ha asegurado que si Israel decide responder, ellos no se quedarán de brazos cruzados. El mandatario Ebrahim Raisi ha advertido de que la mínima acción contra intereses iraníes recibirá una respuesta dura, amplia y dolorosa contra el perpetrador. Todo ello coincidiendo con la carta que el gobierno de Israel ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones contra el programa de misiles de Irán y designen a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista. En casa de Herrero. Es Radio.